incluyen harina. Sí, totalmente. La idea es ir a reducirlas. ¿Cómo cambiamos un desayuno y eliminamos la harina? Por eso, el mayor problema, bien lo dijiste vos, es el consumo diario, varias veces por día, los 365 días del año. La idea es que uno empiece a hacer una deshabituación y empezar a incorporar, ya lo hemos hablado otra vez, porque también tiene que ver con el reemplazo del azúcar, empezar a incorporar frutas, empezar a incorporar como una opción, se pueden utilizar en alguna transición harinas integrales, porque el mayor daño, no solamente hay estudios que demuestran que claramente el trigo no es un producto para uso ni diario, ni siquiera hay algunos que aconsejan descartarlo absolutamente de la dieta. La harina de trigo principalmente, tenemos otras opciones de harina, ya vamos a charlar, pero principalmente la que consumimos nosotros es la harina de trigo, que la industria alimentaria se encarga de hacer todo un proceso hasta llegar a la 5 ceros o una cosa así, que es la mayor refinación posible, ¿no es cierto? Y eso es un producto que la industria lo empezó a utilizar para, porque ¿qué pasaba? Con el producto integral, las harinas los agarraban, no sé si se acuerdan los mayores, los gorgojos, o se ponían rancias. Entonces la industria alimentaria y las cadenas de supermercados y demás duraban poco para poderlas vender, porque se echaban a perder. Entonces se les empezó a sacar la cascarita, que era el salvado, y se le empezó a sacar el germen del trigo, que es el corazón de la semillita, que es la que tiene la mayor cantidad de nutrientes y la vitalidad y enzimas, y ya lo hemos charlado y demás. Entonces, termina siendo un producto desvitalizado. Hoy en día, también con los cambios en la hibridación y en la transgenia y demás, se ha logrado un producto con mucho porcentaje de gluten, que es la proteína que tiene el trigo. Y ese es el problema, porque el otro día charlaban en el programa, ¿no es cierto? Sí, hicimos un programa especial. Ayer cocinamos para celíacos y un miércoles también hicimos un programa especial. Pero las harinas entonces, que son aptas para celíacos, la harina de arroz, de mandioca, ¿son buenas? Hay opciones, o sea, el problema es que... ¿Son mejores opciones? Son mejores opciones porque en ese caso no tienen gluten, que los pacientes celíacos tienen una intolerancia a este tipo de proteínas. Pero un paciente que no es celíaco también puede ser perjudicado con la harina común. Sí, mira, hay estudios que demuestran que el 60% o más de la población blanca es intolerante al gluten, que no llegan a la celiaquía, pero tienen los problemas de ser intolerantes. La población de la raza negra, el 80% es intolerante al gluten. Es decir, todos seríamos, casi todos. Todos tenemos, y bueno, pero se manifiesta de diferentes maneras. ¿Cuáles son los síntomas? Y los síntomas, el mayor problema que genera todo esto es que va dañando la mucosa del intestino. Sí. Va dañando las vellosidades, que son las que se encargan en la absorción, y eso hace que como si el intestino tiene como si fuese un filtro para que solamente entren los nutrientes. Sí. Al romperse ese filtro, principalmente por el gluten, por las cargas negativas que tiene y demás eléctricas, hace que se vaya como rompiendo ese tejido, ese filtro. Entonces se produce lo que se llama un intestino permeable. Ese intestino permeable hace que entren toxinas dentro de tu organismo, y eso va a generar diferentes reacciones alérgicas y diferentes manifestaciones. ¿Podemos enumerar algunas manifestaciones? No soy celíaco, pero sí tengo manifestaciones de que la harina de trigo me hace mal. Sí, generalmente, mirá, está comprobado que las migrañas, hay personas que directamente tienen migrañas, al dejar la harina de trigo desaparecen como por arte de magia. Cuadros de depresión, enfermedad de Crohn, colitis, hinchazón del estómago y más, porque por ahí, si llegara a barrer todas las vellosidades para llegar a una situación de celíaco, ya tenés una alteración en el intestino que se manifiesta como una intolerancia, gases, flatulencias, hinchazón de abdomen, alergias en la piel, y además, como te decía, ese intestino permeable que tiene que pasó a ser, no frena las toxinas, las partículas más grandes, se empieza a acumular en todo el organismo y empieza
a tapar los órganos que se encargan habitualmente de la limpieza del organismo, el hígado y demás, ¿cierto? Doctor, yo me hago un análisis, no me salta que soy intolerante al gluten. El análisis me dice que no, pero sí está comprobado de que igual el gluten me hace mal de otra forma. ¿Cómo se detecta? Suspendiéndolo 15 días sin comer harina. 15 días es el mínimo que tenemos para darnos cuenta. No tenés un problema. Dejá de comer 15 días harinas y después me contás a ver qué te pasó. Esto es interesantísimo. Es fácil, pero no es tan fácil. Hay una trampita de esto. A ver, la trampita está en que los lácteos y el trigo tienen opiáceos, se llaman. ¿Qué son los opiáceos? Los opiáceos son parecidos al efecto de la morfina y que hacen que a vos te genere una adicción. Ese es el problema. El mayor problema es que yo te digo 15 días y vos decís, bueno, 15 días. Pero también hasta vas a tener un síndrome de abstinencia. Te va a generar irritabilidad, dolor, mareos, dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque el organismo te va a estar pidiendo ese consumo diario que vos estabas acostumbrado. Entonces, hay que hacer un trabajo gradual y empezar de a poquitito, primero tomando conciencia de que la harina de trigo que consumimos habitualmente no es un producto adecuado, que se puede empezar a disminuir gradualmente. Lo primero que deberíamos hacer es empezar a usar harinas integrales, orgánicas, que por lo menos tienen el resto de los nutrientes para que nos ayuden a una mejor digestión. Doctor, bueno, como siempre decimos, empezar de a poco. No se desesperen ahí en casa, no es que ya tienen que dejar todo. De a poquito, vamos eliminando. El primer paso es tener el conocimiento, y eso es lo que estamos tratando de dar, que es el conocimiento para que después cada uno profundice. Recién me encantó lo que decía Laura, decía, la inteligencia del ser humano se comprueba con su capacidad de adaptación. Es decir, aquel que se considera inteligente es el que tiene capacidad de adaptarse, y además ella decía de jugar. Esto que se tiene que transformar en un juego. Cocinar, por ejemplo, va a ser en etapas de transición, no abocarse a la harina integral, que uno ya sabe, la harina blanca, que ya sabe que es dañina. Puede usar harinas de centenios, que para los celíacos tampoco son recomendables, pero para la población que no tiene una intolerancia importante, centenios que tienen menos gluten, harina de cebada, que también tiene menos gluten. Los primeros panes que se hacían en la época de Jesús eran de cebada, no existía el trigo de esa manera. E inclusive se han metido a la dieta un producto que se solía utilizar como alimento de supervivencia. Es decir, vos comés los productos frescos, porque eso es lo que te da la vitalidad, y ocasionalmente en épocas de nieve o de climas muy contrarios para el cultivo, se podían utilizar guardando granos de alguna manera para pasar el invierno, como quien dice. Pero nosotros nos acostumbramos a invierno, verano, otoño, primavera, comemos harina, pizza, empanada. Nos gusta, el pan, la empanada, la pizza. Pero déjame aclararte una cosa. Nos gusta, hay que tomar ese me gusta entre comillas. ¿Sabes por qué, Porque ese me gusta muchas veces es un camuflado de que estoy en abstinencia. Estoy en abstinencia, por eso me gusta. Yo fumé 20 años, lo he dicho acá, y a mí me gustaba el puchito después de comer, y me gustaba el puchito después de cenar, y me gustaba el puchito para ir al baño, y me gustaba el puchito para juntarme con los amigos, y no, me gustaba no, era la abstinencia que me llevaba a enseguida necesitar el cigarrillo, la nicotina. Bueno.